Vieja idiota, tu tienda ahora es nuestra, y te echamos a la calle. Se rió mi nuera Fernanda mientras mi hijo Martín aplaudía como un niño malcriado gritando finalmente. Pero ellos no sabían que yo ya había firmado, con anticipación, un documento muy importante que cambiaría todo para siempre. Mi nombre es Esmeralda, tengo 70 años y durante los últimos 30 he sido la orgullosa propietaria de una pequeña tienda de abarrotes en el corazón de nuestro barrio. No es mucho, pero es mía. Cada mañana abro las puertas a las 6 en punto, saludo a mis clientes habituales y mantengo este negocio que construí con mis propias manos después de quedar viuda. Vivo en el pequeño apartamento justo encima de la tienda, una vida sencilla pero digna. Durante años creí que tenía una familia unida. Martín es mi único hijo, y cuando se casó con Fernanda hace 5 años, pensé que finalmente tendría la hija que siempre quise. Qué equivocada estaba. Desde el principio, Fernanda mostró una sonrisa falsa que yo, en mi ingenuidad, interpreté como timidez. Sus ojos siempre me miraban de una forma extraña, como si estuviera calculando algo que yo no podía entender. La primera señal de alarma llegó hace 3 meses. Estaba organizando algunos documentos en mi escritorio cuando Martín llegó de visita, algo poco común últimamente. Se veía nervioso, sudaba a pesar del frío de la mañana. «Mamá», me dijo evitando mi mirada, «Fernanda y yo hemos estado hablando sobre tu futuro. Ya no eres joven, y manejar la tienda debe ser muy pesado para ti». Le respondí que me sentía perfectamente bien, que la tienda me mantenía activa y feliz. Pero él insistió, «Deberías considerar mudarte a un hogar para personas mayores. Nosotros podríamos hacernos cargo del negocio, mantenerlo en la familia». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Un hogar de ancianos? ¿Después de todo lo que había trabajado para construir esta vida? Esa noche no pude dormir. Las palabras de Martín resonaban en mi mente una y otra vez. Al día siguiente, mientras atendía la tienda, noté algo extraño. Fernanda pasó caminando frente a mi negocio 3 veces, cada vez deteniéndose para mirar el interior con esos ojos calculadores que tanto me perturbaban. No entró, solo observaba, como si estuviera memorizando cada detalle. Una semana después, Martín volvió, pero esta vez no estaba solo. Trajo a un hombre en traje gris que se presentó como Tadeo, un asesor financiero. Este Tadeo tenía una sonrisa demasiado amplia y ojos fríos como el hielo. «Señora Esmeralda», me dijo con voz melosa, «su hijo me ha contado sobre su situación. Podríamos ayudarla a hacer una transición suave de sus propiedades». Le dije firmemente que no estaba interesada en ninguna transición, que mis propiedades estaban perfectamente manejadas por mí. Tadeo intercambió una mirada significativa con Martín. «Claro, señora, solo queríamos ofrecerle opciones. Pero piénselo, a su edad, estos asuntos legales pueden volverse complicados». Después de que se fueron, me quedé sentada en mi silla favorita, una vieja poltrona de terciopelo verde que había pertenecido a mi madre. Algo estaba muy mal. Mi instinto, forjado por 70 años de vida, me gritaba que peligro se acercaba. Esa noche llamé a mi vecina Susana, una mujer de confianza que vivía en el edificio de enfrente. «Susana», le dije, «necesito que me hagas un favor. Si alguna vez ves algo extraño alrededor de mi tienda o mi apartamento, por favor avísame inmediatamente». Susana, que me conocía desde hacía años, percibió la preocupación en mi voz. «Esmeralda, ¿está todo bien? Te noto muy angustiada». Le conté brevemente sobre las visitas de Martín y sus extrañas propuestas. Ella frunció el ceño. «Eso no suena nada bien, querida. Ten mucho cuidado». Los días siguientes fueron tensos. Martín comenzó a visitarme con más frecuencia, siempre acompañado de Fernanda. Ella había cambiado su actitud completamente. Ya no fingía ser dulce conmigo. Sus comentarios se volvieron más directos y hirientes. «Esmeralda», me decía con desprecio mal disimulado, «esta tienda está perdiendo dinero. Mira este lugar. Está completamente desactualizado. Nosotros podríamos modernizarlo, hacerlo rentable de verdad». Le respondí que mis finanzas estaban en perfecto orden, que tenía clientes leales y que el negocio generaba suficientes ingresos para mantenerme cómodamente. Pero Fernanda solo sonreía de esa manera fría que había aprendido a temer. Una tarde, mientras ordenaba mercancía, escuché voces elevadas afuera.
Me asomé por la ventana y vi a Martín y Fernanda hablando con Tadeo en la esquina. Aunque no podía escuchar las palabras exactas, sus gestos eran agresivos, insistentes. Fernanda señalaba hacia mi tienda repetidamente, y Tadeo tomaba notas en una pequeña libreta. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, muy temprano, tomé el autobús hacia el centro de la ciudad. Tenía que ver a Ernesto, mi viejo amigo y abogado, quien había manejado mis asuntos legales desde que mi esposo murió. Ernesto tenía su oficina en un edificio antiguo pero respetable, y cuando llegué, su secretaria me hizo pasar inmediatamente. Esmeralda, me dijo Ernesto levantándose de su escritorio con una sonrisa cálida. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿En qué puedo ayudarte? Le conté todo, las visitas extrañas de Martín, las propuestas de mudanza, la aparición de Tadeo, y especialmente la actitud cada vez más hostil de Fernanda. Ernesto me escuchó con atención, su expresión tornándose más seria con cada detalle. Esmeralda, me dijo finalmente, esto suena como el preludio de un intento de declararte incompetente mentalmente. Es una estrategia común. Primero te presentan como una anciana confundida que no puede manejar sus propios asuntos, luego buscan una orden judicial para tomar control de tus bienes. Sus palabras me golpearon como un martillo. ¿Pueden hacer eso?, pregunté con voz temblorosa. Pueden intentarlo, respondió Ernesto, pero necesitarían pruebas médicas y testimonios que demuestren tu incapacidad. Sin embargo, también podrían tratar de presionarte psicológicamente hasta que firmes documentos voluntariamente. Se acercó a su archivo y sacó varios papeles. Pero podemos protegerte. Quiero que crees un fideicomiso irrevocable. Transferiremos la propiedad de tu tienda y apartamento al fideicomiso, y tú serás la única beneficiaria y administradora de por vida. Nadie podrá quitártelo, ni siquiera con una orden judicial. Esa misma tarde firmé todos los documentos necesarios. Ernesto me explicó cada detalle. Si alguien intenta forzarte a vender o transferir las propiedades, simplemente no podrás hacerlo legalmente porque ya no son tuyas técnicamente. Pertenecen al fideicomiso, y el fideicomiso tiene instrucciones muy específicas que solo tú puedes modificar. Me sentí más tranquila, pero Ernesto tenía otra sugerencia. Esmeralda, también creo que deberías instalar cámaras de seguridad en tu tienda y apartamento. Si realmente están planeando algo, necesitamos evidencia. Me ayudó a contactar a una empresa de seguridad, y al día siguiente, técnicos discretos instalaron pequeñas cámaras ocultas en puntos estratégicos. Podría monitorear todo desde mi teléfono. Los días siguientes fueron relativamente tranquilos, pero yo sabía que era la calma antes de la tormenta. Martín y Fernanda no aparecieron por varios días, lo que me pareció más sospechoso que tranquilizador. Susana me mantenía informada de cualquier movimiento extraño. Ayer vi a tu nuera caminando de nuevo frente a la tienda, me reportó. Llevaba una carpeta y hablaba por teléfono. Se veía muy agitada. Una semana después de instalar las cámaras, recibí una llamada que me heló la sangre. Era una mujer que se identificó como la doctora Katia, una especialista en salud mental geriátrica. Señora Esmeralda, me dijo con voz profesional pero fría, su familia ha expresado preocupación por su bienestar mental. Me gustaría programar una evaluación para asegurarme de que está recibiendo la atención adecuada. ¿Mi familia?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, su hijo Martín y su nuera Fernanda. Están muy preocupados por algunos comportamientos erráticos que han observado. Dicen que está hablando sola, olvidando cosas importantes, y mostrando signos de paranoia. Mi sangre hirvió. Paranoia. Así que esa era su estrategia. Doctora, le respondí con la voz más firme que pude, mi salud mental está perfectamente bien. No necesito ninguna evaluación, y no autorizo que discuta mis asuntos médicos con mi hijo o su esposa. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Señora, entiendo su resistencia, pero cuando la familia está preocupada, a veces es necesario. No, la interrumpí. No es necesario. Buenos días. Colgué el teléfono con las manos temblando de rabia. Inmediatamente llamé a Ernesto y le conté sobre la llamada. Perfecto, me dijo. Esto confirma exactamente lo que sospechábamos. Están construyendo un caso para declararte incompetente. Pero tranquila, Esmeralda.
Los documentos que firmaste te protegen completamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando las imágenes de las cámaras de seguridad en mi teléfono. Todo parecía normal hasta las 2 de la madrugada, cuando vi algo que me puso los pelos de punta. Una figura se movía lentamente frente a mi tienda, probando la puerta, mirando por las ventanas. Era Tadeo, el supuesto asesor financiero. ¿Qué hacía allí a esas horas? Lo grabé todo. Al día siguiente, Tadeo regresó, pero esta vez durante el horario normal de atención. Entró a la tienda con una sonrisa falsa. «Señora Esmeralda», me dijo, «he estado pensando en nuestra conversación anterior. Creo que podría ofrecerle un trato muy generoso por sus propiedades. Estoy preparado para pagar $150,000 en efectivo por la tienda y el apartamento». Era una suma ridícula. Mis propiedades valían fácilmente el doble, y él lo sabía. «No estoy interesada en vender», le dije firmemente. Tadeo se acercó más, su sonrisa desvaneciéndose. «Señora, creo que no entiende la situación. Su familia está muy preocupada por usted. Hay maneras de hacer que esta transición sea más fácil o más difícil. La elección es suya». ¿Me estaba amenazando? En mi propia tienda. «Señor Tadeo», le dije levantando la voz intencionalmente para que las cámaras captaran todo claramente, «le estoy pidiendo que se vaya de mi propiedad inmediatamente. No estoy vendiendo nada, y no toleraré más amenazas». Tadeo se irguió, claramente sorprendido por mi firmeza. «Esto no ha terminado», murmuró mientras se dirigía hacia la puerta. «Su familia tiene derechos, y hay maneras legales de proteger a personas mayores de sus propias decisiones imprudentes». Cuando se fue, inmediatamente envié el video a Ernesto. Su respuesta fue rápida. «Perfecto. Esto es evidencia de coerción e intimidación. Los tenemos». Pero la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. 2 días después de la visita amenazante de Tadeo, todo se desmoronó como un castillo de naipes. Era un martes por la tarde, estaba organizando el inventario cuando escuché voces familiares afuera. Martín y Fernanda se acercaban a la tienda, pero no estaban solos. Los acompañaban Tadeo y una mujer que no reconocí, vestida con un traje negro elegante y portando una carpeta voluminosa. «Mamá», dijo Martín entrando sin siquiera saludar, «necesitamos hablar seriamente». Su tono era diferente, más frío, más determinado. Fernanda lo siguió con esa sonrisa venenosa que había perfeccionado. «Esmeralda», me dijo, «hemos traído a algunas personas que te van a ayudar a entender mejor tu situación». La mujer del traje negro se adelantó. «Señora Esmeralda, soy Noemí, trabajo con servicios sociales del condado. Hemos recibido múltiples reportes de familiares preocupados por su bienestar y capacidad para manejar sus asuntos financieros de manera independiente». Mi corazón comenzó a latir violentamente. «¿Qué reportes?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Tadeo abrió su carpeta y comenzó a leer. Reportes de comportamiento errático, conversaciones con personas inexistentes, olvidos significativos, y negativa irracional a aceptar ayuda familiar apropiada. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida. «También», continuó, «hemos documentado el deterioro visible de esta propiedad comercial, lo que sugiere incapacidad para mantener responsabilidades básicas de negocio». Fernanda se acercó más, sus ojos brillando con una malicia que ya no se molestaba en ocultar. «Esmeralda, querida», me dijo con voz melosa pero venenosa, «sabemos que esto es difícil de aceptar, pero ya no puedes cuidarte sola. Martín y yo estamos preparados para hacernos cargo de todo. Hemos encontrado un hermoso hogar para personas mayores donde estarás mucho más cómoda y segura». «No voy a ningún lado», respondí con toda la firmeza que pude reunir. «Esta es mi casa, mi negocio y mi decisión». Noemí intercambió una mirada con Tadeo. «Señora Esmeralda, entendemos su resistencia, pero cuando existe preocupación legítima sobre la capacidad mental de una persona mayor, el condado tiene la obligación de intervenir para su propia protección». Martín, mi propio hijo, se acercó y puso su mano en mi hombro con una falsa gentileza que me dio náuseas. «Mamá, hemos consultado con abogados. Si no cooperas voluntariamente, podemos iniciar un proceso legal para obtener la tutela. Será más fácil para todos si simplemente aceptas que necesitas ayuda».
Sus palabras me golpearon como bofetadas. La tutela. Me convertirían en una menor de edad legal, sin derechos sobre mis propias decisiones. Además, agregó Fernanda con esa sonrisa cruel, ya hemos hablado con compradores potenciales para la tienda. Tadeo aquí presente está preparado para hacer una oferta generosa que cubriría todos los gastos del hogar de ancianos por muchos años. Era como si hubieran ensayado esta conversación, cada uno sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Noemí abrió su carpeta y sacó varios documentos. Hemos traído algunos papeles que harían esta transición mucho más suave. Una transferencia voluntaria de propiedades a su familia y una solicitud de admisión al hogar Atardecer Dorado, una facilidad excelente especializada en cuidado geriátrico. El nombre del lugar me sonó como una sentencia de muerte. No voy a firmar nada, declaré rotundamente. Tadeo se irguió y me miró con desprecio. Señora, está cometiendo un error muy grave. Estamos ofreciéndole una salida digna. Si rechaza esta ayuda, nos veremos forzados a tomar medidas más drásticas. La amenaza era clara como el agua. Fernanda se acercó aún más, invadiendo mi espacio personal. Escúchame bien, vieja terca, me susurró lo suficientemente bajo para que los otros no escucharan claramente. Esto va a suceder de una manera u otra. Podemos hacerlo fácil o podemos hacerlo difícil, pero va a suceder. Esta tienda será nuestra, y tú te vas a ir de aquí. Sentí una ira que no había experimentado en años. Fuera, les dije levantando la voz. Todos ustedes, fuera de mi propiedad inmediatamente. Noemí levantó las manos en un gesto de falsa paz. Señora Esmeralda, entiendo que está alterada, pero esto no cambia la realidad de su situación. Le vamos a dar 24 horas para reconsiderar. Después de eso, iniciaremos los procedimientos legales apropiados. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en mi tienda, temblando de rabia y miedo. Inmediatamente llamé a Ernesto. Vinieron todos juntos, le conté, servicios sociales, el comprador, mi hijo y mi nuera. Quieren declararme incompetente y meterme en un hogar de ancianos. Ernesto escuchó cada detalle con atención profesional. Esmeralda, me dijo finalmente, esto es exactamente lo que esperábamos. Pero tienes que mantener la calma. Los documentos que firmaste te protegen completamente. Incluso si obtuvieran una orden de tutela, no podrían tocar las propiedades porque técnicamente ya no son tuyas. Pertenecen al fideicomiso, y el fideicomiso tiene instrucciones muy específicas que ningún tribunal puede anular fácilmente. Pero, ¿pueden realmente meterme en un hogar contra mi voluntad?, pregunté con voz temblorosa. Pueden intentarlo, respondió Ernesto, pero necesitarían evidencia médica real de incompetencia mental. Las acusaciones de tu familia no son suficientes. Necesitarían que un psiquiatra independiente te examine y certifique que no puedes cuidarte a ti misma. Esa noche, las cámaras de seguridad captaron algo inquietante. Alrededor de las 11 de la noche, Martín y Fernanda regresaron. Se quedaron parados frente a la tienda durante casi una hora, señalando diferentes partes del edificio, midiendo con sus pasos el frente de la propiedad y tomando fotografías con sus teléfonos. Era como si ya estuvieran planeando las renovaciones que harían una vez que me sacaran de allí. Al día siguiente, temprano por la mañana, recibí una llamada que me confirmó mis peores temores. Era la doctora Katia, la psiquiatra que había llamado anteriormente. Señora Esmeralda, me dijo con voz oficial, he recibido una solicitud formal del condado para realizar una evaluación de competencia mental. Esta evaluación es obligatoria y está programada para pasado mañana a las 2 de la tarde en mi oficina. ¿Y si me niego a ir?, pregunté, aunque ya sabía que probablemente no tenía opción. En ese caso, respondió la doctora, el condado puede obtener una orden judicial para una evaluación forzada. Sería mucho más fácil para usted cooperar voluntariamente. Era una trampa perfectamente diseñada. Si iba, me someterían a una evaluación manipulada. Si no iba, usarían mi negativa como evidencia de mi supuesta incompetencia. Llamé inmediatamente a Ernesto. Tengo que ir a esa evaluación, le dije. Pero necesito tu ayuda. Ernesto me tranquilizó. Vamos juntos. Como tu abogado, tengo derecho a estar presente durante cualquier evaluación que pueda ser usada en procedimientos legales. Y Esmeralda, hay algo más que podemos hacer.
Voy a solicitar nuestra propia evaluación independiente con un psiquiatra de mi confianza. Si van a jugar este juego, vamos a jugarlo correctamente. Esa tarde, mientras cerraba la tienda, vi algo que me llenó de una determinación férrea. Fernanda estaba parada en la esquina, hablando por teléfono, y pude escuchar parte de su conversación porque hablaba más fuerte de lo que se daba cuenta. Sí, decía, la evaluación es pasado mañana. Una vez que la declaren incompetente, podemos proceder inmediatamente con la venta. Ya tengo compradores interesados que pagarán mucho más que la oferta inicial de Tadeo. Mi propia nuera estaba hablando de venderme como si fuera ganado en el mercado. Pero lo que no sabía era que cada palabra estaba siendo grabada por las cámaras que había instalado estratégicamente para capturar conversaciones en la calle frente a mi tienda. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo el juego. La mañana de la evaluación psiquiátrica me levanté antes del amanecer. Había pasado la noche revisando todos los videos que las cámaras habían capturado durante las últimas semanas. Cada conversación siniestra, cada mirada calculadora, cada amenaza apenas disimulada. Ernesto tenía razón, teníamos evidencia suficiente para demostrar que toda esta situación era una conspiración orquestada. Llegué a la oficina de la doctora Katia acompañada por Ernesto y también por Susana, quien había insistido en venir como apoyo moral. La sala de espera era fría e impersonal, con paredes color crema y sillas de plástico que parecían diseñadas para hacer sentir incómoda a cualquier persona. Martín y Fernanda ya estaban allí, sentados como buitres esperando su momento. Cuando la doctora Katia finalmente me llamó, pude ver inmediatamente que no era una profesional imparcial. Sus ojos me evaluaban de la misma manera fría que había visto en Tadeo. Señora Esmeralda, me dijo mientras nos dirigíamos a su oficina, entiendo que ha estado pasando por algunos desafíos recientemente. Sus familiares están muy preocupados por usted. Ernesto se aclaró la garganta. Doctora, como abogado de la señora Esmeralda, estaré presente durante toda esta evaluación. También quiero dejar en claro que cuestionamos la imparcialidad de este proceso, dado que mi clienta nunca solicitó ninguna evaluación y no muestra signos de incompetencia mental. La doctora Katia frunció el ceño, claramente molesta por la presencia de Ernesto. Por supuesto, tiene derecho a representación legal. Comencemos. Durante la siguiente hora, me sometió a una serie de preguntas que parecían diseñadas para confundirme. Me preguntó fechas específicas de eventos que habían ocurrido décadas atrás, me pidió que resolviera problemas matemáticos complejos bajo presión, y constantemente interrumpía mis respuestas como si estuviera buscando signos de confusión. Señora Esmeralda, me dijo en un momento, sus familiares reportan que ha estado teniendo conversaciones con personas que no están presentes. ¿Puede explicar este comportamiento? La pregunta era una trampa obvia. Doctora, le respondí calmadamente. Hablo sola ocasionalmente mientras trabajo en mi tienda, algo que hacen millones de personas. Si eso es evidencia de incompetencia mental, entonces la mayoría de la población necesitaría tutela. Ernesto tomó notas meticulosas de cada pregunta sesgada y cada intento de la doctora de interpretar mis respuestas de manera negativa. Cuando terminó la evaluación, la doctora Katia me miró con una sonrisa fría. Tendré mi reporte listo en 2 días. Será enviado directamente al condado y a los familiares solicitantes. Al salir de la oficina, Fernanda me interceptó en el pasillo. Espero que hayas disfrutado tu último día de independencia, querida, me susurró con veneno en cada palabra. Para el viernes, estarás en el hogar de ancianos, y nosotros estaremos renovando tu preciosa tiendita. Su arrogancia era tan grande que no se dio cuenta de que Ernesto estaba grabando la conversación con su teléfono. Esa tarde, Ernesto organizó mi evaluación independiente con el doctor Marco, un psiquiatra respetado que había trabajado durante décadas con casos de tutela. La diferencia fue abismal. El doctor Marco me trató con respeto, hizo preguntas relevantes sobre mi capacidad para manejar mis finanzas y tomar decisiones diarias, y claramente evaluó mi competencia mental de manera profesional y objetiva. Señora Esmeralda, me dijo después de una evaluación exhaustiva, usted está completamente lúcida, orientada en tiempo y espacio, y perfectamente capaz de manejar sus propios asuntos. Cualquier sugerencia de incompetencia mental sería profesionalmente irresponsable. Sus palabras me llenaron de alivio y determinación. Mientras tanto, las cámaras de seguridad en mi tienda capturaron algo extraordinario. Esa noche, después de la evaluación, Martín,
Fernanda y Tadeo se reunieron frente a mi tienda para lo que claramente era una celebración prematura. Los escuché discutir los precios de renovación, dividiéndose las ganancias futuras, y planeando exactamente cuándo me sacarían físicamente del apartamento. Una vez que tengamos la orden de tutela, decía Tadeo, podemos proceder inmediatamente. He contactado una compañía de mudanzas que puede sacar todas sus cosas en un día. Fernanda se reía como una hiena. Espero que le guste su nueva habitación compartida en el hogar de ancianos. Será un cambio muy refrescante después de vivir sola aquí arriba. Pero lo más revelador vino después. Martín, claramente nervioso por primera vez, preguntó, ¿estás seguro de que esto es completamente legal? Es mi madre, después de todo. Tadeo lo tranquilizó con una confianza que me heló la sangre. Martín, he hecho esto docenas de veces. Una vez que tienes la evaluación psiquiátrica y la orden de tutela, es completamente legal. Tu madre se convertirá legalmente en tu dependiente, y todas sus propiedades pasarán a tu control. Además, agregó Fernanda con crueldad, una vez que esté en el hogar, probablemente no durará mucho tiempo. Estas viejas se deterioran rápidamente cuando las sacan de sus rutinas. En 1 año, máximo 2, no será nuestro problema nunca más. Estaban planeando literalmente matarme lentamente, separándome de todo lo que me daba vida y propósito. Esa revelación me llenó de una furia que no sabía que poseía. Al día siguiente, mientras esperaba los resultados de las evaluaciones, decidí tomar acción. Llamé a mi banco y transferí todos mis ahorros a una cuenta nueva que solo yo podía acceder. Luego, con la ayuda de Ernesto, preparé una sorpresa que mis queridos familiares nunca verían venir. Esmeralda, me dijo Ernesto mientras revisábamos todos los videos y grabaciones que habíamos recopilado, tenemos evidencia suficiente para presentar cargos criminales por conspiración, fraude intentado y coerción de persona mayor. Pero hay una manera más elegante de manejar esto. Una manera que les dará una lección que nunca olvidarán. El viernes por la mañana, tal como Fernanda había predicho, recibí una llamada de Noemí de Servicios Sociales. Señora Esmeralda, me dijo con voz oficialmente fría, basándose en los resultados de la evaluación psiquiátrica, el condado ha decidido proceder con una solicitud de tutela temporal. Su hijo Martín será designado como su tutor legal, efectivo inmediatamente. ¿Y si me opongo?, pregunté, aunque ya sabía qué íbamos a hacer. Puede apelar la decisión, pero durante el proceso de apelación, la tutela temporal permanece en efecto. Le sugiero que coopere para hacer esta transición lo más suave posible. Era exactamente lo que habíamos esperado. 1 hora después, Martín y Fernanda llegaron a mi tienda con una sonrisa de triunfo que me daba náuseas. Venían acompañados de Tadeo, 2 hombres grandes que claramente eran mudadores, y un oficial del condado para supervisar el proceso. Mamá, me dijo Martín con falsa compasión, lamento que haya llegado a esto, pero es por tu propio bien. Fernanda no pudo contenerse. Su máscara de civilidad finalmente cayó completamente. Vieja idiota, tu tienda ahora es nuestra, y te echamos a la calle. Se rió con una crueldad que me cortó hasta el alma. Martín aplaudía como si fuera un espectáculo, gritando finalmente, como un niño malcriado que finalmente había conseguido el juguete que quería. Pero ellos no sabían que todo estaba siendo grabado. Y no sabían que los documentos que querían que firmara para transferir voluntariamente mis propiedades eran completamente inútiles. Porque las propiedades ya no eran mías para transferir. La verdadera sorpresa llegaría muy pronto. Los mudadores comenzaron inmediatamente a empacar mis pertenencias como si fueran objetos sin valor. Fernanda dirigía la operación con una satisfacción sádica, señalando mis muebles más queridos y declarando cuáles se irían a la basura y cuáles podrían tener algún valor de reventa. Mi poltrona de terciopelo verde, la que había pertenecido a mi madre, la marcó para descartar. Esta cosa vieja y fea no sirve para nada, dijo riéndose. Martín revisaba los documentos que Tadeo había traído, preparándose para firmar la transferencia de propiedades. Una vez que firmes estos papeles, mamá, me dijo con esa falsa gentileza que había perfeccionado, todo será mucho más simple. La tienda pasará legalmente a nuestro nombre, y podremos comenzar las renovaciones inmediatamente. El oficial del condado, un hombre mayor llamado Alan que parecía incómodo con toda la situación, me entregó los documentos oficiales de tutela. Señora Esmeralda, me dijo en voz baja, lamento mucho esta situación.
Es mi deber informarle que a partir de este momento, su hijo Martín tiene autoridad legal sobre todas sus decisiones financieras y de vivienda. Fernanda se acercó a mí con los papeles de transferencia de propiedad, sus ojos brillando con una codicia que ya no se molestaba en ocultar. «Vamos, Esmeralda», me dijo con voz melosa pero amenazante, «firma aquí y aquí. Será mucho más fácil para todos si cooperas». Tomé los papeles y los miré detenidamente, como si estuviera considerando firmarlos. «Sabes, Fernanda», le dije lentamente, «durante todos estos años pensé que realmente me querías como a una suegra. Pensé que cuando me dijiste que me veías como a la madre que nunca tuviste, eras sincera». Ella me miró con impaciencia. «Sí, sí, muy emotivo. Ahora firma los papeles». «Pero ahora entiendo», continué, «que desde el primer día estuviste calculando el valor de mi tienda y mi apartamento. Me estudiaste como un depredador estudia a su presa». Fernanda se impacientó. «Esmeralda, no tenemos todo el día. Los papeles. Fírmalos. Ahora». Miré directamente a las cámaras que sabía estaban grabando todo y dije en voz alta y clara, «Quiero que quede registrado que estoy siendo coercionada a firmar estos documentos bajo amenaza y presión psicológica». Tadeo se adelantó rápidamente. «Señora, nadie la está amenazando. Su familia simplemente está tratando de proteger sus intereses». «Proteger mis intereses», repetí con una risa amarga. ¿Arrojarme a un hogar de ancianos contra mi voluntad es proteger mis intereses? ¿Vender mi negocio sin mi consentimiento real es protegerme? Alan, el oficial del condado, comenzó a verse más incómodo. Claramente, había supervisado muchas transiciones de tutela, pero esta se sentía diferente. Fernanda finalmente perdió la paciencia completamente. «Basta de teatro», gritó. «Estás loca, vieja. Por eso estamos aquí. Firma los malditos papeles o haremos que te arrastren fuera de aquí». Su verdadera naturaleza finalmente se había revelado completamente, y todo estaba siendo grabado en alta definición. Martín trató de calmar la situación, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. «Fernanda, cálmate», murmuró, pero ella estaba en pleno colapso. «No. Estoy harta de fingir. Esta vieja estúpida nos ha estado haciendo perder el tiempo por semanas». Tomé la pluma que me ofrecía Tadeo y la sostuve sobre los documentos. «Antes de firmar», dije, «me gustaría leer exactamente qué estoy firmando». Comencé a leer en voz alta. «Por medio del presente documento, yo, Esmeralda Mendoza, transfiero voluntariamente la propiedad completa de mi tienda comercial ubicada en…». Me detuve abruptamente. «Hay un problema», anuncié. «No puedo firmar estos documentos». Tadeo me miró con alarma. «¿Qué quiere decir que no puede?». «Por supuesto que puede». Le devolví la pluma y los papeles. «No, realmente no puedo. Estos documentos se refieren a propiedades que ya no poseo legalmente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernanda fue la primera en hablar, su voz subiendo de tono peligrosamente. «¿Qué quieres decir con que no las posees?». Me dirigí hacia mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado cuidadosamente. Hace 3 semanas, transferí legalmente tanto la tienda como el apartamento a un fideicomiso irrevocable. Tadeo se adelantó y me arrebató los documentos de las manos. Sus ojos se movían rápidamente mientras leía, y pude ver el momento exacto en que la realidad lo golpeó. Esto es imposible», murmuró. «¿Cuándo hiciste esto?». Martín le quitó los papeles a Tadeo y comenzó a leer frenéticamente. «Hace exactamente 22 días», respondí con calma. «El mismo día que trajiste a Tadeo aquí por primera vez para que me presionara a vender». Fernanda estaba leyendo por encima del hombro de Martín, y pude ver cómo su cara se ponía cada vez más roja. «Esto no puede ser legal», gritó. Alan, el oficial del condado, pidió ver los documentos. Después de revisarlos cuidadosamente, me miró con lo que parecía ser respeto recién encontrado. «Señora, estos documentos parecen estar en perfecto orden. Un fideicomiso irrevocable significa que usted técnicamente ya no es la propietaria de estas propiedades, por lo tanto, no puede transferirlas a nadie». Tadeo estaba pálido como un fantasma. «Pero la tutela», comenzó a decir. Alan negó con la cabeza.
La tutela le da control sobre las propiedades que la señora posee personalmente. Si las propiedades pertenecen a un fideicomiso del cual ella es beneficiaria pero no propietaria, la tutela no tiene jurisdicción sobre ellas. Fernanda estalló en una furia que fue tanto terrible como satisfactoria de presenciar. «Vieja maldita. Nos engañaste. Planeaste todo esto». Sus gritos eran tan fuertes que los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas. ¿Engañarlos?, respondí con la voz más tranquila que pude reunir. Solo me protegí de una conspiración familiar para robar todo por lo que trabajé durante 30 años. Martín finalmente encontró su voz, aunque temblaba de rabia. «Eres nuestra familia. Se supone que debías confiar en nosotros». Su hipocresía era tan grande que casi me hizo reír. «Martín», le dije mirándolo directamente a los ojos, «una familia real no conspira para declarar incompetente a su madre para robar sus propiedades. Una familia real no planea meterla en un hogar de ancianos para que se muera más rápido». El color se drenó de su cara. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero se detuvo abruptamente. Saqué mi teléfono y comencé a reproducir uno de los videos que las cámaras habían capturado. Sus propias voces llenaron la tienda. «En un año, máximo 2, no será nuestro problema nunca más». Alan escuchó con horror creciente. Tadeo trató de arrebatarme el teléfono, pero Alan lo detuvo. «Señor, no toque a la señora», le advirtió con autoridad. «Estas son acusaciones muy serias». Continué reproduciendo más clips. Fernanda hablando de compradores que pagarían más dinero, Tadeo describiendo cómo había hecho esto docenas de veces, Martín preguntando si era legal lo que estaban haciendo. Los mudadores se habían detenido completamente, mirando la escena que se desarrollaba ante ellos. Uno de ellos, un hombre mayor que claramente tenía experiencia con situaciones familiares complicadas, se acercó a Alan. «Oficial», le dijo en voz baja, «esto no parece una tutela legítima. Parece más como un robo organizado». Fernanda hizo un último intento desesperado. «Todo esto es mentira. Ella editó esos videos. Está loca y está mintiendo». Pero su histeria solo la hacía parecer menos creíble. Saqué otra carpeta de mi escritorio. Aquí están los metadatos de todas las grabaciones, confirmando fechas y horas exactas. También tengo copias de seguridad en múltiples ubicaciones. Alan revisó algunos de los documentos técnicos que Ernesto había preparado. «Señora Esmeralda», me dijo finalmente, «creo que necesitamos contactar a mi supervisor inmediatamente. Esta situación requiere una investigación más profunda». Se dirigió hacia Martín y Fernanda. «Y ustedes dos necesitan entender que podrían estar enfrentando cargos criminales muy serios». La expresión en las caras de mis queridos familiares fue el momento más satisfactorio de toda esta horrible experiencia. Pero la venganza real apenas estaba comenzando. Alan inmediatamente llamó a su supervisor y en menos de 30 minutos, la pequeña tienda se había llenado de oficiales. El supervisor, un hombre corpulento llamado Ernesto, qué coincidencia que compartiera el nombre con mi abogado, llegó acompañado de 2 detectives del Departamento de Crímenes contra Personas Mayores. La situación había escalado oficialmente de una transferencia de tutela a una investigación criminal. «Señora Esmeralda», me dijo el supervisor Ernesto después de revisar rápidamente los documentos y videos, «quiero disculparme en nombre del condado. Claramente, fuimos manipulados para participar en lo que parece ser un esquema fraudulento». Se dirigió hacia Martín y Fernanda, quienes ahora parecían pequeños animales acorralados. «Ustedes dos tienen derecho a permanecer en silencio, pero necesito que entiendan la gravedad de lo que han hecho». Tadeo trató de escabullirse discretamente hacia la puerta, pero uno de los detectives lo detuvo. «Señor, usted también necesita quedarse. Tenemos varias preguntas sobre su papel en esta situación». Tadeo comenzó a sudar profusamente. «Yo solo soy un asesor financiero independiente», murmuró. «No sabía que hubiera algo ilegal en lo que estaba sucediendo». «Asesor financiero independiente», repetí con incredulidad. Los asesores financieros independientes suelen rondar las propiedades de sus clientes a las 2 de la madrugada. Reproduje el video de Tadeo probando las puertas de mi tienda en plena noche. Su expresión se desplomó completamente. Fernanda hizo un último intento desesperado de salvar la situación. «Todo esto es un malentendido terrible», declaró con lágrimas de cocodrilo corriendo por sus mejillas.
Solo estábamos preocupados por el bienestar de Esmeralda. Ella está claramente confundida y paranoica. Pero sus propias palabras grabadas la contradecían completamente. Uno de los detectives, una mujer profesional llamada Susana, otro nombre familiar, comenzó a entrevistar a cada persona individualmente. Cuando llegó el turno de Martín, pude ver cómo se desmoronaba bajo la presión de preguntas directas y evidencia irrefutable. «Detective», le dijo con voz temblorosa, «yo solo. Fernanda me dijo que mamá no podía cuidarse sola. Yo realmente pensé que estábamos haciendo lo correcto». ¿Hacer lo correcto incluía planear vender sus propiedades inmediatamente después de obtener la tutela?, preguntó la detective Susana con voz fría. Hacer lo correcto incluía celebrar prematuramente sobre cuánto dinero ganarían. Martín no tenía respuesta para eso. Mientras tanto, mi verdadero abogado Ernesto finalmente llegó, acompañado del doctor Marco, quien había realizado mi evaluación psiquiátrica independiente. «Esmeralda», me dijo Ernesto con una sonrisa de satisfacción, «parece que no necesitábamos nuestro plan B después de todo». Ellos se colgaron solos con su propia soga. El doctor Marco se presentó a las autoridades y proporcionó su evaluación profesional. «He examinado exhaustivamente a la señora Esmeralda», declaró. «Está completamente competente mentalmente, orientada en tiempo y espacio, y perfectamente capaz de manejar sus propios asuntos. Cualquier sugerencia de lo contrario sería profesionalmente irresponsable e incorrecta». La detective Susana pidió ver la evaluación de la doctora Katia que había sido usada para obtener la orden de tutela. Después de compararla con la evaluación del doctor Marco, su expresión se volvió muy seria. «Hay discrepancias significativas entre estas dos evaluaciones», anunció. «Vamos a necesitar investigar la metodología y posibles conflictos de interés de la doctora Katia». Fernanda finalmente perdió completamente la compostura. «Esto es ridículo», gritó. «Ella es una vieja loca que vive sola hablando con las paredes. Por supuesto que planeamos vender la tienda. Alguien tiene que tomar decisiones racionales». Sus palabras solo empeoraron su situación, proporcionando más evidencia de sus verdaderas motivaciones. El supervisor Ernesto se acercó a mí con expresión seria pero respetuosa. «Señora Esmeralda, en vista de la evidencia presentada, estoy revocando inmediatamente la orden de tutela temporal. Sus derechos legales están completamente restaurados, y nos disculpamos profundamente por nuestra participación involuntaria en este esquema». Pero yo no había terminado. Saqué otra carpeta de mi escritorio, una que había estado guardando para este momento exacto. «Oficiales», dije, «hay algo más que necesitan saber». Comencé a distribuir copias de documentos bancarios. Durante las últimas 3 semanas, Tadeo contactó a múltiples compradores potenciales para mi propiedad, aceptó depósitos de buena fe por un total de $120,000 y prometió entregar escrituras que él sabía que no podía proporcionar legalmente. Los ojos de Tadeo se agrandaron con terror. «Yo no sabía sobre el fideicomiso», gritó. «Nadie me dijo que las propiedades ya habían sido transferidas». Pero yo tenía más evidencia. «Tadeo», le dije calmadamente, «aquí están las grabaciones de tus llamadas telefónicas donde claramente les dijiste a los compradores que la transferencia sería rápida y sin complicaciones, porque tenías experiencia manejando situaciones difíciles con personas mayores». La detective Susana revisó los documentos bancarios con creciente asombro. «Señor Tadeo», le dijo, «usted está enfrentando cargos potenciales de fraude, estafa y violación de las leyes de protección a personas mayores. Cada uno de estos cargos conlleva sentencias significativas de prisión». Tadeo se desplomó visiblemente. Fernanda trató un último movimiento desesperado. «Martín», le gritó a mi hijo, «diles que todo fue idea mía. Diles que tú solo querías ayudar a tu madre». Pero Martín la miró con una expresión de disgusto que nunca había visto antes. «Fernanda», le dijo con voz quebrada, «¿cómo pudiste hacerme hacer esto? Ella es mi madre». «Tu madre que te odia», gritó Fernanda con veneno puro. «Tu madre que nunca pensó que yo era lo suficientemente buena para ti. Tu madre que guardaba todos sus secretos y su dinero como una vieja avara». Su máscara había caído completamente, revelando la criatura venenosa que siempre había sido debajo de la superficie. La detective Susana había escuchado suficiente. «Fernanda Morales»,
dijo oficialmente, está arrestada por conspiración para cometer fraude, coerción de persona mayor e intento de apropiación indebida. Martín Mendoza, usted también está arrestado por los mismos cargos. Tadeo Vázquez, usted está arrestado por fraude, estafa y múltiples violaciones de las leyes de protección financiera para personas mayores. Mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas, Fernanda me miró con un odio tan puro que casi se podía tocar físicamente. «Esto no ha terminado, vieja bruja», me gritó mientras la arrastraban hacia el carro patrulla. «Encontraré una manera de destruirte». Sus amenazas solo agregaron más cargos a su lista ya larga. Martín, por el contrario, parecía completamente roto. «Mamá», me dijo con lágrimas reales corriendo por su cara, «lo siento mucho. No sé cómo pude dejarte hacer esto. No sé en qué me convertí». Por un momento, vi un destello del niño pequeño que había sido, antes de que Fernanda lo envenenara contra mí. «Martín», le dije suavemente, «tuviste muchas oportunidades de detenerte. Muchas oportunidades de recordar que soy tu madre, no tu enemiga». Él asintió miserablemente mientras los oficiales lo llevaban hacia el carro patrulla. Después de que se llevaron a los 3 conspiradores, la tienda quedó extrañamente silenciosa. Los mudadores habían desempacado discretamente todo lo que habían empacado, devolviendo mis pertenencias a sus lugares originales. Incluso mi querida poltrona de terciopelo verde había sido restaurada a su posición junto a la ventana. La detective Susana se acercó a mí con una expresión de genuino respeto. «Señora Esmeralda», me dijo, «en mis 15 años investigando crímenes contra personas mayores, nunca había visto a alguien prepararse tan meticulosamente para protegerse a sí misma. Usted salvó no solo sus propias propiedades, sino que probablemente evitó que estas mismas personas victimizaran a otros. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera justicia estaba por venir». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y mediática que nunca había imaginado. La noticia del esquema frustrado se extendió rápidamente por todo el barrio, y luego por toda la ciudad. Los periódicos locales recogieron la historia con titulares como «Abuela de 70 años frustra conspiración familiar para robar sus propiedades y la venganza es un plato que se sirve con documentos legales». Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, otros abogados, e incluso productores de programas de televisión querían entrevistarme. Pero lo más gratificante fueron las llamadas de otras personas mayores que habían pasado por situaciones similares, o que sospechaban que estaban siendo manipuladas por familiares codiciosos. Mi historia les había dado esperanza y, en algunos casos, el valor para buscar ayuda legal. Ernesto, mi abogado, estaba prácticamente radiante. «Esmeralda», me dijo durante una de nuestras reuniones, «no solo protegiste tus propiedades, sino que has creado un precedente legal importante. Los fiscales están usando tu caso como modelo para futuras investigaciones de fraude contra personas mayores». Me mostró una pila de documentos legales. Y tengo noticias aún mejores. Resultó que la investigación sobre Tadeo había revelado que este no era su primer esquema. Los detectives habían descubierto que durante los últimos 5 años había estado ejecutando estafas similares en todo el estado, dirigiéndose específicamente a personas mayores con propiedades valiosas. Había al menos 12 víctimas conocidas, y algunas habían perdido todo. «Tu evidencia video», me explicó Ernesto, fue la clave que abrió toda la investigación. La doctora Katia también estaba siendo investigada. Resultó que tenía un acuerdo financiero con Tadeo. Por cada evaluación que declaraba incompetente a una persona mayor, recibía una comisión de $5,000 una vez que se completaba la venta de propiedades. Era un sistema corrupto que había estado operando durante años, destruyendo familias y robando los ahorros de toda una vida de personas inocentes. Pero las mejores noticias llegaron una semana después del arresto. La detective Susana me visitó en la tienda con una sonrisa que no podía ocultar. «Señora Esmeralda», me dijo, «tengo una actualización sobre su caso que creo que le va a gustar mucho». Se sentó en mi poltrona de terciopelo verde y abrió una carpeta. «Tadeo ha decidido declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida», me informó. «Parte del acuerdo incluye la restitución completa a todas sus víctimas. Eso significa que tendrá que devolver todos los depósitos que recibió fraudulentamente de los compradores potenciales de su propiedad, más intereses y penalidades. La cantidad total era de $200,000 que irían directamente a mí como compensación.
Además, continuó la detective, la doctora Katia ha perdido su licencia médica permanentemente y también enfrenta cargos criminales. Su testimonio falso sobre su competencia mental ha sido completamente desacreditado. Era más satisfactorio de lo que jamás había imaginado. Pero las noticias sobre Martín y Fernanda fueron más complicadas. Su nuera Fernanda está enfrentando las penas más severas, me explicó la detective Susana. Fue claramente la mente maestra detrás de todo el esquema. Su hijo Martín, sin embargo, parece haber sido más manipulado que malicioso. Su abogado está negociando un acuerdo que incluiría servicio comunitario y libertad condicional en lugar de tiempo en prisión. Esa noticia me llenó de emociones conflictivas. Por un lado, Martín era mi hijo y una parte de mí todavía lo amaba a pesar de todo lo que había hecho. Por otro lado, había estado dispuesto a sacrificar mi libertad y dignidad por dinero. ¿Qué pasa con Fernanda?, pregunté. Fernanda está enfrentando de 5 a 10 años de prisión, respondió la detective. Fraude en primer grado, conspiración, coerción de persona mayor, y ahora también amenazas criminales por lo que le gritó mientras la arrestaban. Su abogado ha tratado de negociar, pero los fiscales no están interesados en ser lenientes con ella. 2 semanas después, recibí una visita inesperada. Martín apareció en mi tienda, claramente habiendo perdido peso y con ojeras profundas. Estaba acompañado por su nuevo abogado, pero le pidió al hombre que esperara afuera. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo». Lo dejé entrar, pero mantuve mi distancia física y emocional. «Martín», le dije, «tienes 5 minutos. Después de eso, quiero que te vayas y no regreses nunca más». Él asintió miserablemente. «Mamá, sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que traicioné todo lo que me enseñaste sobre la familia y el respeto. Pero quiero que sepas», continuó con lágrimas corriendo por su cara, «que Fernanda me manipuló durante años. Me hizo creer que tú me odiabas, que pensabas que yo era un fracaso, que solo guardabas tu dinero para castigarme por no ser el hijo que querías». Sus palabras me golpearon como puñetazos. Me hizo creer que tu amor por mí era condicional, y que la única manera de ganar tu respeto era demostrando que podía manejar situaciones difíciles como esta. «Martín», le dije con voz temblorosa de emoción, «durante 35 años te amé incondicionalmente. Trabajé doble turnos para pagar tu educación universitaria. Te apoyé cuando perdiste tu primer trabajo. Te presté dinero cuando tú y Fernanda compraron su casa. ¿En qué momento te hice sentir que mi amor tenía un precio?». «Nunca», admitió él sollozando. «Nunca lo hiciste». Pero Fernanda era muy hábil plantando dudas. Me decía cosas como, «Tu madre solo te llama cuando necesita algo», o «Mira cómo guarda todos sus secretos financieros, obviamente no confía en ti». Lentamente, durante años, me convenció de que eras mi enemiga en lugar de mi madre. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que me abrumó. ¿Y por eso decidiste conspirar para robar todo por lo que trabajé durante 30 años? ¿Por eso estuviste dispuesto a meterme en un hogar de ancianos contra mi voluntad? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «No hay excusa», dijo Martín. «Absolutamente ninguna excusa para lo que hice. Pero mamá, me estoy divorciando de Fernanda. He hablado con un psicólogo sobre manipulación emocional y control mental. Estoy en terapia tratando de entender cómo permití que esto sucediera». Se acercó un paso. «No estoy pidiendo tu perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que el hijo que criaste sigue estando aquí en algún lugar, y está horrorizado por lo que hizo». Miré a este hombre de 35 años que una vez había sido mi pequeño niño, el que corrían hacia mí cuando se lastimaba, que me traía dibujos de la escuela, que me decía que era la mejor mamá del mundo. «Martín», le dije finalmente, «aprecio que hayas venido a disculparte. Pero el daño está hecho. Incluso si Fernanda te manipuló, tú tomaste la decisión final de participar en esto». «Lo sé», susurró, «y viviré con esa culpa por el resto de mi vida». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «Mamá, hay una cosa más que necesitas saber. Fernanda está planeando apelar su sentencia, y su nuevo abogado está tratando de construir un caso de que todo fue idea mía. Está dispuesta a decir cualquier mentira para reducir su tiempo en prisión». «Por supuesto que lo está», respondí sin sorpresa.
Esa es exactamente la persona que siempre fue. Martina sintió tristemente. Solo quería advertirte. Ella sigue siendo peligrosa, incluso desde la cárcel. Después de que se fue, me senté en mi poltrona de terciopelo verde y lloré por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. No estaba llorando por la traición o por el dinero o las propiedades. Estaba llorando por la pérdida de mi hijo, porque aunque estaba vivo y libre, el hijo que había criado había muerto el día que decidió conspirar contra mí. Pero también sabía que había ganado algo más valioso que cualquier propiedad: mi propia fuerza, mi dignidad y la satisfacción de haber luchado contra la injusticia y haber ganado. La verdadera victoria, sin embargo, aún estaba por llegar. 3 meses después del arresto, mi vida había tomado un rumbo que nunca habría imaginado. La historia de mi victoria contra la conspiración familiar se había vuelto viral en las redes sociales, y de repente me encontré convertida en una especie de heroína accidental para personas mayores en todo el país. Cada día recibía cartas de apoyo, llamadas de agradecimiento y solicitudes de consejos de personas que enfrentaban situaciones similares. Una mañana, mientras organizaba la correspondencia que había llegado durante la noche, recibí una visita que cambiaría todo nuevamente. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje profesional color gris, quien se presentó como la licenciada Noemí Castillo, pero no la misma Noemí de Servicios Sociales que había participado en el intento de estafa. Esta era una abogada especializada en derechos de personas mayores. Señora Esmeralda, me dijo con una sonrisa cálida pero profesional, vengo en representación de un grupo de víctimas de Tadeo Vázquez y la doctora Katia. Su caso ha inspirado a muchas personas a dar un paso adelante y denunciar los abusos que sufrieron. Queremos proponerle algo que podría tener un impacto nacional. Me explicó que las investigaciones habían revelado una red de corrupción mucho más amplia de lo que originalmente se había pensado. Tadeo había trabajado con múltiples psiquiatras corruptos, abogados sin escrúpulos y funcionarios del condado que habían sido sobornados para facilitar tutelas fraudulentas. En total, se estimaba que habían robado más de $5 millones a personas mayores durante los últimos 10 años. Las víctimas quieren presentar una demanda civil masiva, continuó la licenciada Noemí, y nos gustaría que usted sea la demandante principal. Su evidencia meticulosa y su preparación legal han proporcionado el modelo perfecto para exponer todo el sistema corrupto. Me mostró una carpeta llena de casos similares. Cada una de estas personas perdió sus propiedades, sus ahorros o su libertad debido a este esquema. Usted es la única que logró protegerse y documentar todo el proceso. La propuesta era tentadora, pero también abrumadora. ¿Qué implicaría exactamente ser la demandante principal?, pregunté. Significaría testimoniar en corte, posiblemente aparecer en programas nacionales de televisión y convertirse en la cara pública de esta lucha, me explicó. Pero también significaría que podríamos recuperar millones de dólares para las víctimas y establecer precedentes legales que protegerían a futuras personas mayores. Esa noche no pude dormir, pensando en todas las personas que habían sufrido lo que yo había logrado evitar. Pensé en ancianos que habían sido separados de sus hogares, personas que habían perdido los ahorros de toda su vida, familias que habían sido destruidas por la codicia y la corrupción. Al amanecer, ya había tomado mi decisión. Llamé a la licenciada Noemí y le dije que aceptaba ser la demandante principal. Pero tengo una condición, agregué. Cualquier dinero que recuperemos debe ir primero a las víctimas que perdieron todo. Yo no necesito más dinero, pero hay personas que perdieron sus casas, sus medicamentos, su dignidad. Ellos deben ser compensados primero. Los siguientes meses fueron intensos. Pasé días enteros en oficinas de abogados, revisando documentos, grabando testimonios y preparándome para lo que prometía ser uno de los juicios más grandes en la historia de fraudes contra personas mayores. La licenciada Noemí me presentó a algunas de las otras víctimas, y sus historias me partieron el corazón. Conocí a una mujer llamada Katia, de 82 años, que había perdido la casa donde había vivido durante 50 años después de que su propio sobrino conspirara con Tadeo para declararla incompetente. Conocí a un hombre llamado Alan, de 75 años, que había sido internado en un hogar de ancianos contra su voluntad mientras sus hijastros vendían su próspero negocio de carpintería. Cada historia era una variación del mismo tema horrible: familias codiciosas utilizando el sistema legal para robar a sus propios seres queridos. Pero también conocí a personas increíblemente resilientes.
Una señora llamada Susana, de 68 años, había logrado escapar de un hogar de ancianos donde la habían colocado fraudulentamente y había estado viviendo en refugios mientras luchaba legalmente para recuperar sus propiedades. Su determinación me recordó por qué estaba haciendo esto. Durante este periodo, también recibí noticias sobre el progreso de los casos criminales contra mis propios familiares. Fernanda había sido sentenciada finalmente a 8 años de prisión después de que su apelación fuera rechazada. Su nuevo abogado había tratado de culpar a Martín por todo, pero la evidencia video mostraba claramente que ella había sido la fuerza motriz detrás de toda la conspiración. Martín, por el contrario, había recibido 3 años de libertad condicional y 1000 horas de servicio comunitario, específicamente trabajando con organizaciones que protegen a personas mayores. Su abogado había argumentado exitosamente que había sido manipulado psicológicamente por Fernanda, y el juez había sido influenciado por las cartas de carácter de varios vecinos que testificaron sobre el buen hijo que había sido antes de casarse con Fernanda. Tadeo había recibido la sentencia más severa de todos, 15 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. La doctora Katia había recibido 10 años y la pérdida permanente de su licencia médica. Los funcionarios corruptos del condado estaban enfrentando sus propios cargos por soborno y corrupción. El día del juicio civil llegó finalmente. El tribunal estaba lleno de víctimas, familiares, periodistas y activistas de derechos de personas mayores. Cuando me llamaron a testificar, caminé hacia el estrado con la misma determinación que había sentido el día que decidí protegerme contra la conspiración de mi familia. Señora Esmeralda, me preguntó nuestro abogado principal, ¿puede explicar al jurado cómo logró protegerse contra este esquema elaborado? Durante las siguientes 2 horas, conté toda la historia, desde las primeras señales de alarma hasta la instalación de las cámaras, desde la creación del fideicomiso hasta la documentación meticulosa de cada amenaza y cada mentira. ¿Qué la motivó a ser tan meticulosa en su preparación?, me preguntó el abogado. La experiencia, respondí. 70 años de vida me enseñaron que cuando algo se siente mal, probablemente lo está. Y cuando las personas que se supone que te aman comienzan a hablar sobre tu dinero más que sobre tu bienestar, es hora de protegerte. El momento más poderoso llegó cuando reprodujeron los videos de Fernanda gritando «Vieja idiota, tu tienda ahora es nuestra», frente a todo el tribunal. El impacto en el jurado fue visible. Varias personas en la galería comenzaron a llorar, recordando probablemente sus propias experiencias con familiares manipuladores. Durante el contrainterrogatorio, los abogados de la defensa trataron de retratar mi preparación como evidencia de paranoia o comportamiento irracional. Señora Esmeralda, me preguntó uno de ellos, ¿no le parece excesivo instalar cámaras espía para vigilar a su propia familia? Mi respuesta fue simple. Consejero, resultó que no era excesivo en absoluto. Resultó que era exactamente lo que necesitaba para protegerme de una conspiración criminal. El juicio duró 3 semanas. Escuchamos testimonios de docenas de víctimas, expertos en fraude contra personas mayores, investigadores privados que habían rastreado los activos robados, y psicólogos que explicaron las tácticas de manipulación que se habían utilizado. Cada día del juicio reforzaba la magnitud del sistema corrupto que habíamos expuesto. Cuando finalmente llegó el momento de los alegatos finales, nuestro abogado principal se dirigió al jurado con una pasión que me recordó por qué había decidido luchar. Damas y caballeros del jurado, dijo, la señora Esmeralda no solo se protegió a sí misma, protegió a todas las futuras víctimas de este esquema. Su valor y preparación han expuesto una red de corrupción que había estado operando en las sombras durante años, destruyendo familias y robando los ahorros de toda una vida de personas inocentes. El veredicto llegó después de solo 6 horas de deliberación, culpable en todos los cargos, con daños punitivos de $15 millones. Era más dinero del que jamás había visto en mi vida, pero sabía exactamente qué haría con él. Pero la verdadera satisfacción no vino del dinero. Vino de ver las caras de las víctimas cuando se dieron cuenta de que finalmente iban a recuperar lo que les habían robado. 1 año después del veredicto, mi vida había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. La tienda seguía siendo mi hogar y mi refugio, pero ahora también se había convertido en el sede no oficial de la Fundación Esmeralda para la Protección de Personas Mayores, una organización que había creado con parte del dinero recuperado del juicio. Cada mañana, después de abrir la tienda, recibía visitas de personas mayores de toda la región que venían buscando consejo, apoyo legal, o simplemente alguien que entendiera por lo que estaban pasando.
Mi pequeña tienda se había transformado en un centro comunitario donde las personas compartían sus historias, aprendían sobre sus derechos y encontraban la fuerza para defenderse contra familiares abusivos. Susana, mi querida vecina que me había apoyado desde el principio, ahora trabajaba conmigo tiempo completo coordinando las visitas y manejando la correspondencia que seguía llegando de todo el país. Esmeralda, me dijo una mañana mientras organizábamos las cartas, has recibido más de 500 solicitudes de ayuda solo esta semana. Tu historia realmente ha inspirado a las personas a hablar. Una de las visitas más satisfactorias fue la de Katia, la mujer de 82 años que había perdido su casa. Gracias al dinero recuperado en el juicio, había podido comprar una nueva casa, más pequeña pero perfecta para sus necesidades. Esmeralda, me dijo con lágrimas en los ojos, tú me devolviste mi dignidad. Pensé que moriría en la calle, pero ahora tengo un hogar nuevamente. Alan, el carpintero de 75 años, había recuperado suficiente dinero para abrir un pequeño taller nuevamente. No es tan grande como el que tenía antes, me contó con orgullo, pero es mío, y estoy enseñando a mi nieto el oficio. Algo que pensé que nunca volvería a ser posible. Pero no todo había sido fácil. Los meses siguientes al juicio habían traído desafíos inesperados. Algunos familiares de otras víctimas se habían molestado porque sus seres queridos habían hablado públicamente sobre los abusos que habían sufrido. Había recibido llamadas amenazantes de personas que decían que estaba destruyendo familias y metiendo ideas peligrosas en las cabezas de los ancianos. La ironía, le comenté a Ernesto durante una de nuestras reuniones legales regulares, es que las mismas personas que me acusan de destruir familias son las que estaban dispuestas a robar y abusar de sus propios familiares mayores. Ernesto sonrió. Esmeralda, has tocado un nervio nacional. El abuso financiero de personas mayores es mucho más común de lo que la gente quiere admitir, y tu caso ha obligado a las familias a confrontar comportamientos que preferirían mantener en secreto. La cobertura mediática también había sido intensa. Había aparecido en programas de televisión nacionales, había sido entrevistada por revistas importantes, incluso habían hecho un documental sobre mi caso que se había transmitido en todo el país. Al principio, toda la atención me había abrumado, pero gradualmente me di cuenta del poder que tenía para crear cambios reales. Durante una entrevista particularmente emotiva en un programa de televisión matutino, la conductora me preguntó, Esmeralda, ¿qué le diría a otras personas mayores que sospechan que están siendo manipuladas por sus familias? Mi respuesta fue directa, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Y recuerden, ustedes trabajaron toda su vida por lo que tienen. Nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a quitárselo. 6 meses después del veredicto, recibí una visita que no esperaba. Martín apareció en la tienda, pero se veía completamente diferente del hombre que había conspirado contra mí. Había perdido peso, tenía el cabello más corto, y llevaba ropa simple de trabajo. Mamá, me dijo hesitante, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba que supieras algo. Lo dejé hablar, manteniendo mi distancia emocional, pero curiosa por escuchar lo que tenía que decir. He estado trabajando en el centro de servicios para personas mayores como parte de mi servicio comunitario, comenzó. Todos los días veo a personas que sufrieron exactamente lo que yo traté de hacerte. Y todos los días me doy cuenta más profundamente de lo monstruoso que fue mi comportamiento. También quería que supieras, continuó con voz temblorosa, que Fernanda me contactó desde la prisión. Está tratando de convencerme de que testifique a su favor en su próxima audiencia de libertad condicional. Quiere que diga que todo fue mi idea, que yo la manipulé a ella. Hizo una pausa. Quería que supieras que le dije que no, que nunca voy a mentir para protegerla después de todo el daño que nos hizo a ambos. Su visita me dejó con sentimientos complicados. Una parte de mí siempre amaría al niño que había sido, pero el hombre en que se había convertido había traicionado esa confianza de una manera que no podía olvidar fácilmente. Martín, le dije finalmente, aprecio que hayas venido a decirme eso, pero todavía no estoy lista para tener una relación contigo. Tal vez algún día, pero no ahora. Él asintió con comprensión. No estoy pidiendo perdón inmediato, mamá. Solo quería que supieras que el hijo que criaste todavía existe, y está trabajando muy duro para redimirse. Cuando se fue, me quedé con la esperanza de que tal vez, algún día, podríamos encontrar una manera de reconstruir algún tipo de relación.
Pero sabía que sería en mis términos y a mi ritmo. El primer aniversario del día que Fernanda había gritado «vieja idiota, tu tienda ahora es nuestra», se acercaba, y decidí organizarlo como una celebración. Invité a todas las víctimas que habían sido ayudadas por la fundación, a los abogados que habían trabajado en el caso, y a los miembros de la comunidad que me habían apoyado durante todo el proceso. La fiesta se llevó a cabo en el pequeño parque al lado de mi tienda. Había mesas llenas de comida casera, música en vivo tocada por músicos locales, y más risas de las que había escuchado en mi barrio en años. Era una celebración no solo de justicia, sino de resistencia, comunidad, y la fuerza que encontramos cuando nos negamos a ser víctimas. Durante la celebración, la licenciada Noemí me entregó un regalo especial, un libro que había escrito sobre el caso, titulado La venganza de Esmeralda, como una abuela de 70 años derrotó a una red de fraude nacional. Esmeralda, me dijo, tu historia necesitaba ser preservada. Esperamos que inspire a futuras generaciones de personas mayores a defenderse. Mientras la tarde se convertía en noche y los invitados gradualmente se iban, me quedé sentada en mi poltrona de terciopelo verde, que habíamos movido al parque para la ocasión. Mirando las luces de mi tienda, pensé en el largo camino que había recorrido desde aquella primera visita sospechosa de Martín y Tadeo. Había perdido a mi hijo, al menos temporalmente. Había descubierto que mi nuera era una persona cruel y manipuladora. Había enfrentado la posibilidad de perder todo por lo que había trabajado durante 30 años. Pero también había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, había ayudado a docenas de otras víctimas a recuperar sus vidas, y había creado un legado que protegería a personas mayores por generaciones. Esa noche, mientras cerraba la tienda y subía a mi apartamento, recibí una última llamada del día. Era una mujer de 80 años de otro estado, que había visto mi historia en las noticias. Señora Esmeralda, me dijo con voz temblorosa, creo que mi hijo está tratando de hacerme exactamente lo que su familia trató de hacerle a usted. ¿Puede ayudarme? Sonreí mientras me acomodaba en mi cama. Por supuesto que puedo, le respondí. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que sus propiedades estén protegidas legalmente. Y después, vamos a documentar todo lo que está sucediendo. Mientras colgaba el teléfono, supe que había encontrado mi verdadero propósito en estos años dorados de mi vida. No era solo manejar una pequeña tienda de abarrotes. Era proteger a mi comunidad, luchar contra la injusticia, y asegurarme de que ninguna otra persona mayor tuviera que enfrentar sola lo que yo había enfrentado. A los 70 años, había descubierto que la venganza más dulce no es destruir a quienes te lastiman, sino construir algo mejor de las cenizas de su traición. Mi tienda, mi fundación, y mi historia se habían convertido en un faro de esperanza para personas mayores en todo el país. Y cuando Fernanda finalmente saliera de prisión en varios años, encontraría un mundo donde las personas mayores estaban mucho mejor protegidas, gracias en parte a las leyes que habían sido fortalecidas como resultado directo de nuestro caso. Esa, decidí mientras me quedaba dormida, era la venganza perfecta. 5 años después de aquel día fatídico cuando Fernanda gritó sus palabras venenosas en mi tienda, me despierto cada mañana con una sensación de propósito que nunca había experimentado antes en mis 75 años de vida. Mi pequeña tienda de abarrotes se ha convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé, un símbolo nacional de resistencia y dignidad para personas mayores. La Fundación Esmeralda para la Protección de Personas Mayores ahora opera en 15 estados, con oficinas satelitales manejadas por otras víctimas que se han convertido en defensoras. Hemos ayudado a más de 1000 personas a recuperar sus propiedades robadas, hemos lobbiado por leyes más estrictas contra el abuso financiero de ancianos, y hemos creado una red de apoyo que conecta a personas mayores vulnerables con recursos legales y emocionales. Susana, quien ahora tiene 73 años, sigue siendo mi mano derecha y mejor amiga. ¿Recuerdas?, me dijo esta mañana mientras organizábamos los archivos de casos nuevos, cuando tu mayor preocupación era si tenía suficientes latas de frijoles en el estante. Nos reímos porque parece una vida diferente, una existencia más simple que ahora veo como la calma antes de descubrir mi verdadera vocación. Las noticias sobre mi familia han sido mixtas pero esperanzadoras. Martín ha cumplido completamente su sentencia de servicio comunitario y ha continuado trabajando voluntariamente en centros para personas mayores. Hace 6 meses, finalmente me sentí lista para tener una conversación real con él. No hemos reparado completamente nuestra relación, pero estamos construyendo algo nuevo y más honesto sobre los cimientos de lo que queda. Mamá, me dijo durante nuestra última visita,
Cada día que trabajo con personas mayores que han sido traicionadas por sus familias, entiendo mejor la magnitud de lo que te hice. No solo traicioné tu confianza, traicioné todo lo que me enseñaste sobre la decencia humana. Sus disculpas se sienten genuinas ahora, respaldadas por años de acciones consistentes en lugar de solo palabras desesperadas. Fernanda, por el contrario, salió de prisión el año pasado sin mostrar ningún arrepentimiento real. Intentó contactarme una vez a través de un abogado, supuestamente para disculparse, pero era obvio que realmente quería dinero. Su vida después de la prisión ha sido exactamente lo que esperaba: trabajos mal pagados, apartamentos baratos, y la reputación permanente de ser alguien que traicionó a su propia familia por codicia. Lo más satisfactorio es que el sistema que expusimos ha sido completamente reformado. Las evaluaciones psiquiátricas para tutelas ahora requieren múltiples opiniones independientes. Los funcionarios del condado tienen que seguir protocolos mucho más estrictos antes de remover a personas mayores de sus hogares. Y los asesores financieros como Tadeo enfrentan escrutinio mucho mayor y penas más severas por victimizar a personas vulnerables. Tadeo, por cierto, sigue en prisión federal y no será elegible para libertad condicional por otros 8 años. Regularmente recibo cartas de otras víctimas suyas que me agradecen por haber sido la primera en documentar y exponer sus métodos. La doctora Katia nunca recuperó su licencia médica y ahora trabaja como recepcionista en una clínica veterinaria, una caída profesional que considero apropiada para alguien que trató a personas mayores como animales. Mi tienda sigue funcionando, aunque ahora es manejada principalmente por voluntarios mientras yo me concentro en el trabajo de la fundación. Los estantes todavía están llenos de productos básicos para el barrio, pero las paredes ahora están cubiertas con fotos de personas mayores que hemos ayudado, artículos de periódicos sobre nuestro trabajo y certificados de reconocimiento de organizaciones de derechos civiles. La poltrona de terciopelo verde de mi madre sigue en su lugar junto a la ventana, pero ahora es donde me siento para entrevistas con periodistas, consultas con nuevas víctimas y reuniones con abogados que quieren usar nuestro modelo en otros casos. Se ha convertido en un símbolo de resistencia familiar, de la importancia de honrar a nuestros ancianos en lugar de explotarlos. El mes pasado recibí una carta que me llenó de particular satisfacción. Era de una mujer de 68 años en California cuya hija había estado presionándola para vender su casa y mudarse a un hogar de ancianos. Señora Esmeralda, escribió. Vi su documental e inmediatamente reconocí las mismas tácticas que mi hija estaba usando conmigo. Seguí su ejemplo. Contraté a mi propio abogado, instalé cámaras de seguridad y documenté todas sus amenazas. Cuando confronté a mi hija con la evidencia, se desmoronó y admitió que estaba en problemas financieros y pensaba que mi casa era la solución fácil. Historias como esa llegan semanalmente, recordándome que el valor que encontré durante mi propia crisis ha inspirado a otros a encontrar el suyo. No todos tienen que pasar por el trauma completo que yo experimenté si aprenden a reconocer las señales de alarma temprano y a protegerse proactivamente. Mi salud sigue siendo excelente, algo que atribuyo a tener un propósito tan claro en mis años dorados. Los médicos dicen que tengo la energía y la vitalidad de alguien 20 años más joven, y creo que es porque finalmente encontré trabajo que alimenta mi alma en lugar de solo pagar las cuentas. Esta noche, mientras cierro la tienda y subo a mi apartamento, miro las fotos en mi mesita de noche. Hay una de mis padres en su aniversario de bodas de oro, una de Martín cuando era pequeño antes de que Fernanda entrara en nuestras vidas, y una nueva, una foto mía recibiendo un premio nacional por defensa de derechos de personas mayores. Pero la foto que más me gusta es una tomada durante nuestra celebración del primer aniversario, donde estoy rodeada de todas las víctimas que habíamos ayudado a recuperar sus vidas. Sus sonrisas son genuinas, sus ojos están llenos de esperanza renovada, y sé que cada una de ellas está viviendo con dignidad porque nos negamos a aceptar que el abuso familiar fuera inevitable o irrevocable. Mañana comenzaré mi día como siempre, abriendo la tienda a las 6 en punto, saludando a mis clientes habituales y preparándome para cualquier llamada de ayuda que pueda llegar. Porque he aprendido que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o dinero en el banco, sino en cuántas vidas puedes tocar positivamente antes de que tu tiempo se acabe. Y cuando Fernanda finalmente entienda eso, tal vez entonces podrá encontrar algo parecido a la paz. Pero esa es su jornada que hacer, no la mía. La mía ya está completa.